Hace 8 siglos y medio nació uno de los personajes más relevantes de la historia británica. Bien es cierto que tan solo acertó a vivir en este planeta Tierra 41 años. Pero su leyenda, su épica, su aureola de líder tremendo llegó hasta nuestros días. Sin duda alguna, desde los tiempos del mismísimo rey Arturo, nadie como él brilló tanto. Su nombre es Ricardo III de Inglaterra, más conocido por todos como Ricardo Corazón de León, y en su blasón heráldico lucía orgulloso ese asunto de los leones, 3 leones bajo una corona, y al fondo la épica, la aventura, la hazaña y una melena rubia ondulada que surcaba las tierras santas, y desde allí, desde San Juan de Acre, levantó su bandera para proclamar que él, y solo él, era el llamado para la gloria, Ricardo Corazón de León. Uno de los héroes de esa tercera Santa Cruzada. Durante casi 2 siglos, la cristiandad se empeñó en 8 cruzadas en recuperar las tierras por las que anduvo Jesús de Nazaret. Fue un empeño estéril, fútil, inútil. Miles de soldados, miles de hombres y mujeres murieron en ese intento de recuperar Oriente Próximo. Fue imposible. Hombres como el sultán Saladino se lo impidieron. Pero lo cierto es que en esta tercera cruzada, en la que se emplearon a fondo las tropas del británico Ricardo Corazón de León, hubo un pacto entre caballeros. Saladino y Ricardo cruzaron sus miradas, unieron sus manos y establecieron un camino franco para los peregrinos hacia Jerusalén. También es verdad que Ricardo no quiso entrar en Jerusalén jamás, y esto dicen que fue por la humillación que sintió al no poder tomar la ciudad a Saladino. Se hizo lo propio con San Juan de Acre, una ciudad clave, un punto neurálgico en Tierra Santa, que los cruzados tomaron al asalto de forma cruel y despiadada mediante un asedio que causó miles de muertos y estragos terribles en la población civil. A tanto llegó el horror que Ricardo III, tras ese sitio, ordenó ejecutar a 3.000 prisioneros ante los ojos de Saladino. Pero antes de llegar a la tercera cruzada, entremos en la vida de Ricardo, un niño que nació en Oxford el 8 de septiembre de 1157. Sus padres, Enrique II de Inglaterra y la increíble, mi adorada Leonor de Aquitania, la mujer más poderosa, influyente y agitadora de todo el siglo XII europeo. Como bien sabéis por otros pasajes, por otros relatos, la duquesa aquitana Leonor pues había sido mujer, había sido la esposa de Luis VII de Francia, el piadoso Luis VII, con quien compartió además intento también en las cruzadas. La segunda cruzada, ella fue en compañía de más de 1000 mujeres que adornaron, que embellecieron y que dieron mucho interés y emoción a esa segunda cruzada, aunque acabó en desastre calamitoso para las tropas cristianas. Pero Leonor en aquel tiempo, en aquel año, tomó contacto con la realidad, tomó contacto también, según algunos, con su tío Raimundo de Tolosa, que era uno de los gobernadores en Tierra Santa, y desde luego tomó contacto con su marido Luis VII, del cual estaba hartísima. Llegaron incluso a los terribles malos tratos, a palizas que Luis VII propinó a Leonor, y esto motivó el divorcio. Pocas veces un aristócrata se divorciaba, pero Leonor era de carácter indómito y llevó su caso hasta el mismísimo Papa, y éste le concedió la posibilidad de divorciarse de Luis VII. Hasta entonces había tenido con él 2 niñas, una de ellas Marie de Champagne, pues sería una de las grandes poetisas de Francia, y en compañía de su madre fundó el amor cortés, esa auténtica institución del amor. Hasta entonces pues las mujeres poco o nada contaban. Se sabía que se casaban sin amor, y por tanto se les permitía, de una manera vedada, pero se les permitía tener romances, amoríos, tener nobles o caballeros que las cortejasen. Pues esto lo potenció mucho Leonor de Aquitania desde su corte occitana. Bien, pues en compañía de esa hija, Marie, la verdad es que dio mucho lustre a ese siglo XII cultural, una auténtica revolución cultural la que se propició desde las tierras sureñas de Francia. Pero Leonor a los 30 años había quedado divorciada.
tenía sus niñas, muchos le acusaban de no ser capaz de engendrar varón alguno, y esto fue uno de los motivos de divorcio, nada más lejos de la realidad. Leonor era ambiciosa, Leonor era una de las fortunas más poderosas del mundo, pero deseaba más poder. Quería estar en la primera línea de la política internacional y se fijó en un rubicondo muchacho, en un jovenzuelo de apenas 18 años de edad, muy guapo, eso sí, un pelirrojo al parecer sano, vigoroso, potente, ya me entendéis. Y Leonor envió sus epístolas inflamadas de amor, y esas epístolas encontraron reciprocidad en Enrique, el futuro Enrique II de Inglaterra. Y a tanto llegó el amor, a tanto llegó la epístola, que en 1152, cuando Leonor contaba 30 años, se casó por segunda vez con un rey. La 2 veces reina, reina de trovadores y reina también en Francia y en Inglaterra. Y su amante esposo, Enrique II, se dispuso a tirar por tierra toda la leyenda negra que se cernía sobre Leonor. Y no uno, sino 5 varones engendraron, otras 3 féminas, 8 hijos en total. Vamos, que Leonor estuvo pariendo hasta los 44 años de edad. Nació Guillermo, nació Enrique el joven, nació Matilde, nació Ricardo, nuestro Ricardo, nació Godofredo, nació Juana, nació Leonor y nació Juan. 8 hijos en total. Las cosas, la verdad es que se ponían de cara para la Aquitana, y desde luego de una educación exquisita a sus hijos. Se fijó sobre todo en Ricardo. Ricardo era su favorito. Y a tanto llegó la cosa, en principio no se pensaba que Ricardo pudiese reinar, había muchos antes que él, pero Leonor, como quería especialmente a este niño, le instruyó en lo más sofisticado de la cultura del momento. Y fijaos el dato, Ricardo hablaba muy mal el inglés, porque con su madre se comunicaba en la lengua de Ob, la lengua vernácula de Aquitania, y también en francés. Hablaba mucho mejor el francés que el inglés. Qué paradoja, ¿verdad?, para el llamado a ser uno de los reyes más influyentes y carismáticos de Inglaterra. Ricardo fue aprendiendo lo mejor de la literatura del momento, leía en latín y sobre todo cantaba, porque para gusto y deleite de su progenitora dirigía incluso coros monacales, dirigía a los monjes en las ceremonias religiosas, y él mismo unía su voz a la de los monjes para entonar bellísimas canciones que eran el disfrute, el deleite de su madre. Leonor de Aquitania no podía estar más feliz. Pero los hijos mayores sucumbieron. Era una constante en la Edad Media. Guillermo lo hizo, el primero, después Enrique el joven, y esto dejó el camino expedito para que Ricardo asumiese algún día la corona de Inglaterra bajo la égida, bajo el nombre de Ricardo III. Y era llamado, como decía, Corazón de León, por su larga y ondulada melena rubia. Era un muchacho guapísimo que para desesperación de sus padres no se fijaba o no se terminaba de fijar en las bellas mozas, en las grandes cortesanas, en las aristócratas que podían ser pretendientes a desposarse con él. Bueno, pues no, parece que en cambio le gustaba más fijarse en los muchachitos, en los trovadores o en los nobles de aquella zona. En fin, esto era un pequeño problema, un pequeño inconveniente para la sucesión a la corona británica. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el fin de Ricardo III de Inglaterra? De momento, lo que ocurrió fue que en 1172, cuando Ricardo ni siquiera había cumplido 15 años, y algunos dicen que a instancias de su madre, pues todos los hijos de Enrique II se rebelaron contra su padre. Fue una conjura tremenda, urdida intramuros, y la verdad es que el padre fue pues muy justo, porque tras desbaratar todo el complot, tras poner en solfa a